qué será que a través de los años, cuando se supone que quedamos en espíritu, sentados en una nube y tocando como Nerón? Una lira. Una lira. La lira de San Cristóbal. No, esa es orquesta. Sí. ¿Cuál será la relación entre el arpa y el espíritu? Pues es una leyenda, yo creo que medieval, ¿no? Porque así están pintados en los cuadros de algunas iglesias de Italia, los ángeles en el cielo, tocando algún instrumento, rodeando a la corte celestial. Sí, yo creo que es más que nada una representación de tipo religioso. Su sonido es muy suave y pueden simular un sonido cristalino. Muy delicado. Sí, y no solo en las iglesias o en el Vaticano, como lo menciona Mario, muchas figuras hoy día de porcelana traen esos instrumentos. Hay orquestas completas de angelitos con lira, con arpa y con violines, exclusivamente cuerdas en cerámica. Sí, yo creo que es eso el sonido. No existía la trompeta como tal, con toda su brillantez, o el sintetizador, yo creo, ¿no? Era uno de los instrumentos más, ¿cómo se llama usted? Más clásicos en esa época. El sax. Pues no. Aquí en México tenemos una frase: yo ya no toco. Sí. Y Soltó dejas el el arpa. arpa. Soltó el arpa. Tiré afuera. el arpa. Yo la tiro. Pues sí. Cuando ya está uno harto de algo, ¿no? Situación insostenible, yo ya tiro el arpa. Por el peso, yo creo que representa. Es uno de los instrumentos más difíciles de transportar y pesado. Ya no puedo con este peso, ahí les va. Sí. Esas que utilizan en las orquestas sinfónicas son del tamaño de un ser humano y tienen pedales. Sí, Es una columna dorada muy bonita. hermosa. Tiene pedales para los semitonos. Todo, y suena muy dulce. Sí. Muy difícil, yo creo que ha de ser tocar ese instrumento. Por la posición. No es lo mismo representar la escala musical en línea horizontal que manejarla vertical. Y tampoco es lo mismo la posición que tú tomas para tocar guitarra. Sigue siendo horizontal, pero yo creo que el arpa, y luego aparte pedales, ay no, qué complicado. Pero además creo que son 2 líneas de cuerdas. Sí. 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 ¿Doble? Sí. Porque lo tocan con las 2 manos. Sí. Y tocan diferentes líneas de cuerdas. Sí. Una por el frente y otra por detrás. Sí. No, muy difícil eso. Una coordinación visomotora Absolutamente. impresionante, sí. Y luego en América hay 2 regiones, sobre todo, que usan mucho el arpa, ¿no? Veracruz, Veracruz. y Paraguay. Sí. El arpa jarocha. Sí. Pero fíjate ahí, desde niños se familiarizan con el instrumento, desarrollan el ritmo, oído musical y la imitación y el gusto por hacerlo, porque yo dudo que muchos de estos niños o músicos y adolescentes jóvenes vayan a una academia de música. No, es nada más de herencia y de feeling, de sentimiento, oído. de oído. Esos son los músicos de oído. Sí. Y tiene su chiste. Y los cargan los chiquitos. Es una orquesta infantil muy conocida, promocionada por una cadena de televisión. Son excelentes músicos. Incluyen arpa, flauta dulce, tocan de todo. Y ves a los muchachitos cargando su arpa. A veces los ayudan, van entre 2. Y a pesar de que es un instrumento tan grande y tan pesado, hay muchas mujeres arpistas. Sí, si no alpías, alpistas. No, arpistas, ¿verdad? Ah, sí, es un instrumento Muy femenino. Muy sobre todo el femenino. arpa clásica es muy Sí. femenino.
Y tiene mis rueditas, respetos. sé que no. No, pues eso sí, pero los que tocan los chiquillos no. Pero mis respetos, yo creo que es uno de los instrumentos más difíciles. El piano es sensacional, para mí es el rey de los instrumentos. Pero mis respetos, es todo acá muy, muy mental, muy neurológico, visomotor. Yo me voy a eso porque me fijo en esas cosas, pero sí requiere de mucha disciplina, de mucho entusiasmo y de mucha memoria. Porque no siguen tanto Pues la el partitura. piano viene siendo de cuerdas también. Sí, sí. Pero ese es más cómodo, no lo tienes que cargar. No, aparte la escala musical, ahí está, completita en el piano, la escala musical. Y acá tienes que hacer toda una representación y aprendértela. Yo creo que es difícil. Pero además parece que las manos no tocaran las cuerdas. Pareciera que estuvieran en una como flotación ante todo el encordado del arpa. A mí me encanta ver cómo escucharlo, ¿no? Pero ver con qué suavidad mueven las manos sobre las cuerdas. Pero luego ves las manos y los cayotes que tiene. Pues no sé. Pues aquí está con una melodía casi ritual. Porque además suena como descriptiva. Se cuenta que estás viendo el ave cómo se posa sobre el viento, sobre el cielo, y la misma melodía te va llevando, de alguna manera te remite a hacer ese recorrido con un ave con unas alas inmensas, que en el cielo se ve esplendorosa, ¿no? Con alas grandes deslizándose, pero cuando tú la ves ya en tierra, y en este caso en un zoológico, es muy fea. Acuérdate del corrido aquel que tenía la torva mirada del buitre de las montañas. ¿Cómo se llama? El que a veces a raíz andaba también. Que dejaba mujeres por donde andaba. Por donde andaba. Sí. ¿Pero quién era? Gabino Barrera. Barreda. No, Barrera. No, que no. No, No fundó la preparatoria. no creo que no. No le dio tiempo. Durante muchos años el Cóndor Pasa fue el segundo himno del Perú, casi, como carnavalito en Bolivia, que también lo identificaba mucho por eso, o como Volver con Carlos Gardel en Argentina. Durante muchos años se habló de que el Cóndor Pasa era una melodía peruana. Todos los peruanos lo cantaban, lo tenían en todos los estilos, con todos los instrumentos, y cuando se enteraron que no era peruana, la quisieron defender, pero no, ya no fue igual. Pero muchos años fue el segundo himno del Perú. Y es horrible el animal, sí es cierto. Lo están cultivando, podríamos decir, porque ante casi la desaparición están preocupados por que vuelvan a tener esa majestuosidad estas aves. Es impresionante. Y sí, se está extinguiendo, y no precisamente por la cacería, sino por la El hábitat depredación que están haciendo ecológica, sí, principalmente. Eso es lo que lo ha ahuyentado y muere porque no tiene de qué vivir. Es un animal bastante peligrosito, ¿eh? Te da un zarpazo y te desgarra, te agarra y te lo arranca. es probable. Sí, es peligroso. Se les está acabando a los osos, ese es dramático. Polares, porque cada vez tienen menos oportunidad de vivir, de comer, de procrear. Sí. Necesitan hielo, no pueden vivir bien en tierra firme. Porque las focas que se comen, que es su principal alimento, anidan debajo del hielo, hacen cuevas debajo del hielo. Y ahí tienen sus crías. Entonces ellos andan nomás oliendo por ahí y escarban donde brincan, cavan y sacan. Y lo sacan. Ajá. Pero en tierra firme, ¿no? Y las focas también se han ido extinguiendo y se han ido de esos lugares porque ya no tienen en dónde anidar, ¿sería? Sí. Sí.
El oso siberiano yo no lo conocía. Y se toparon unos exploradores con uno porque está casi extinto y no sabían qué era. Pensaban que era un monstruo, es un bichillo todo pelón, no tiene pelos, horrible. Y estos hombres que son exploradores, son investigadores calificados, no sabían qué era. Y el pobre bicho se defendía, trataba de treparse, no tiene nada de pelo. Finalmente lo logran atrapar y les dicen es un oso siberiano. A ese punto han llegado los especialistas a ignorar cuántas especies hay todavía por ahí, uno que otro, porque nunca los habían visto. Y casi lo matan, porque era semihumano según ellos. Y no, era un pobre osito. ¿No sería el Yeti? No, un chupacabras, una cosa así horrible. Ese personaje sí, como el chupacabras o el de Loch Ness. El monstruo del lago Ness. Que se insiste en las leyendas, sí, en su existencia y en su aparición, pero que no han aportado pruebas definitivas. Sí, todas las fotos que han presentado resultaron ser otra cosa. Pero ahí en Perú, no sé si has visto, Dora, un oso muy especial. Un oso con anteojos. No. ¿Chiquito? No, grandote. No. Y muy fiero además. Pero tiene como anteojos. ¿Como antifaz o como anteojos? Como antifaz. No, te mentiría. Y están bien en peligro de extinción. Es el papá del panda. No sé. Pero sí nunca es lo he muy visto. peligroso. Pues yo creo que todos esos animales en un momento por el aislamiento y la falta de urbanización y la invasión de las ciudades son salvajes porque viven son eso, son bestias y viven en ese hábitat y tienen que aprender a defenderse, su comida, su territorialidad y sus hembras, como cualquier ser viviente. Olivia Marín Sánchez, de 50 años, de Texcoco. Acabo de escuchar que Dora comentó que la canción de Cóndor Pasa no es peruana, pero yo busqué en internet y dice que sí. El compositor es peruano, Daniel Alomía Robles, y en 1913 la escribió para una zarzuela, y en 2004 Perú la declaró como parte de una herencia cultural. Sí, y eso fue lo que dio por origen el que se peleara. Hasta luego. Y entonces se declaró que no era de nadie. Sí. Los peruanos siempre dijeron que era su segundo himno, durante años. Y intentaron registrarla. En lo que acaban de hacer, que mencionaste ahorita, de que lo declararon, lo intentaron hace muchos años. Y es cuando surgió un conflicto entre Bolivia, Perú y creo que nada más, principalmente. Pero qué bueno, si es peruana, qué bueno, felicidades, está bien.